¿Qué tal, amigos, seguidores de Noticias 1A? Aquí estamos, saludos, qué bueno que estén con nosotros. Esto es Noticias 1A, 7:30, emisión de este viernes 28 de agosto. Se nos va acabando este mes y las noticias no se detienen. Hay mucha información, una agenda informativa bastante amplia para el cierre de esta semana. Estamos a vísperas del cumpleaños 157 de nuestra querida y amada ciudad de Pereira. Tendremos un fin de semana de mucha celebración, un domingo de muchos eventos en la medida de lo posible. Además, un cumpleaños muy atípico, quedará en la historia que el cumpleaños 157 de la capital risaraldense ha sido en medio de una pandemia, nada más y nada menos. Pero eso no ha sido tropiezo, no ha sido impedimento para que una vez más esa pujanza pereirana se vea y sea protagonista, y el próximo domingo se va a inaugurar la nueva terminal de nuestro aeropuerto Matecaña, de lujo, maravilloso, como se lo hemos mostrado muchas veces. De eso vamos a hablar ampliamente en esta emisión. Voy a saludar a Manuel Ignacio Díaz, siempre con nosotros también, con las noticias de la jornada. Manuel, ¿qué tal todo? Buen día, señor. Johan Rendón, muy buen día, gracias. Sí, señor, ya viernes, el día de hoy, señor, finalizando esta semana. Y como siempre, nosotros con muchísimas noticias, con muchísima información del eje cafetero, del departamento de Risaralda, de toda esta región, en fin. El día de hoy, por supuesto, saludamos nuevamente a nuestro equipo técnico que nos acompaña cada día en estas emisiones de Noticias 1A 7:30 AM. El señor Jorge Camacho como productor, José Diego Pulido en las cámaras, nuestros editores Breiner Mena y Diego Soto, además de Vladimir Ospina, quien ya, como todos los días, se encuentra en las calles visitando las comunidades, atendiendo las diferentes denuncias de nuestros seguidores. Recordamos que esta transmisión la pueden seguir a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra plataforma digital www.noticias1a.com. Comenzamos esta mañana hablando de COVID-19, Johan. Sí, vamos a actualizar las cifras de lo que ha sucedido en las últimas horas, según los reportes que entrega la Dirección de Salud Departamental y la Secretaría de Salud de Risaralda. Siguen creciendo las cifras. Además, hay otro dato muy importante a tener en cuenta. El departamento ha llegado al centenar de muertes por COVID-19. Si bien, por fortuna, digo, es una cifra muy baja si lo comparamos con lo que ha sucedido durante la pandemia en ciudades como Bogotá, como Barranquilla, lo que sucedió en su momento también en Cartagena, en Cali, en Medellín. Pues lo de Risaralda es bajo, pero para efectos de las estadísticas internas de Pereira y de Risaralda, es cierto que en los últimos días pues se ha ido sosteniendo esa cifra de fallecimientos diarios, cosa que no pasaba hace algunos meses, a tal punto que, bueno, ya lo ven ustedes, estamos llegando al centenar de muertos. Sí, de hecho, bueno, es una pandemia, es preocupante, igual la situación ya alcanzar el centenar de personas fallecidas. El día de ayer, 204 casos nuevos positivos para COVID-19. Ya el departamento superó la cifra de los 5.600 casos históricos, y la cifra de enfermedades que se encuentran activas actualmente, de personas activamente con la enfermedad, es de 3.420 personas. Hasta el momento, la cifra de personas recuperadas es de 2.127, una cifra que también viene creciendo muchísimo, por eso el porcentaje... ¿Cuál dice? La de casos recuperados. Ah, sí, bueno, por fortuna. Sí. El día de ayer, hasta el día de ayer, se ubicó el departamento en un porcentaje bastante alto, ya de 37.7% de personas que se han recuperado de la enfermedad. Hace una semana, porque siempre nos fijamos mucho en ese porcentaje, un poco más de una semana, para ser precisos, estaba por debajo de 30, ¿no? Ahí 29, 28%, alcanzaba el 30.1%, ya estamos hablando de un 37.7%, un poco menos de 3 puntos porcentuales para estar en el 40%, y eso es muy alentador. Sí. El tema de casos también de personas en UCI en este momento es de 37 personas, se mantiene más o menos en el rango. En eso hemos estado aproximadamente desde hace unas 2 semanas, entre los 35, 40 pacientes aproximadamente.
Sigue siendo bastante interesante el hecho de que más de 3.300 personas se recuperan en casa. No es tanta la cantidad de afectados por la COVID-19 que se encuentran hospitalizados. De este total de 3.420 personas que tienen el virus de forma activa, 3.300 se recuperan en sus domicilios. Mire, dos daticos importantes también de esta tabla, antes de retirarla. Usted habla de los pacientes que se recuperan en casa. Por fortuna estamos hablando de más de 3.000 personas, porque si con ello estamos llegando al 71% de ocupación de camas UCI, imagínese usted que fuera de otra manera. Hay 37 pacientes en UCI. Fíjense también que ese es un dato que ha ido creciendo. Que no hay que dejar pasar de manera desapercibida. 37 pacientes en UCI, a eso súmele pacientes que por otro tipo de enfermedades y de necesidades están en camas UCI, y eso está haciendo que llegue al 71% la ocupación. Y bueno, me parece también muy interesante ese otro dato que se está agregando a esta tabla, y es el número de pruebas que se están haciendo entre PCR y las pruebas de antígeno, que son esta nueva forma que hace apenas un par de semanas se empezó a implementar en la forma de realizar pruebas COVID en el departamento de Risaralda, que permite no solo aumentar el número, el caudal de pruebas hechas, sino también que permite tener resultados mucho más rápidos sin necesidad que las pruebas tengan que hacer todo el proceso por el laboratorio molecular de la Universidad Tecnológica de Pereira. Manuel, la próxima semana, ya lo hemos venido hablando durante toda esta semana, desde que hizo el anuncio el presidente Iván Duque al comienzo de la semana, pues vamos a entrar creo que ahora sí podemos decir en la nueva normalidad, ¿no? Sí. Porque lo que estaba pasando no era del todo normal, había mucha restricción, todavía muchas medidas restrictivas para cierta población, pero ahora, bueno, hay libertades, por lo menos en materia laboral, para mucha gente. El turismo va a estar dispuesto, se reabre la operación aérea, las carreteras se pueden recorrer ya sin ningún tipo de restricción. El turismo se va a empezar a reactivar, es decir, esto sí es ya la nueva normalidad. Y ante eso, la pregunta es cómo se va a preparar la gente, cómo se va a cuidar. De hecho, veníamos durante toda la semana tratando de hacer sondeos en la capital de Risaralda para revisar, sobre todo, dos aspectos. El número uno, si las personas estaban enteradas de qué es el pico de la pandemia, qué significa el pico de la pandemia. Importante. Y cuándo se iba a dar este pico de la pandemia. ¿Y si está informada la gente? Sí, la gente al menos tiene la idea, sabe que es la etapa en la cual el número de personas contagiadas van a aumentar, ¿listo? Y saben que a partir de la próxima semana, a partir del lunes, comenzando el mes de septiembre, además de la nueva normalidad que vamos a vivir en el país, también saben que a partir de esta semana comienza el riesgo de más contagios, sobre todo en la capital risaraldense. Sobre todo para Pereira. Los miramos a la gente en las calles, lo que opina. Pues seguir con mi tapaboca, lavado de manos, el distanciamiento y eso, y las medidas de bioseguridad. Debemos de ahora, con el pico de la pandemia, debemos de tener mucho más cuidado, y más que todo donde hay más aglomeraciones. Me toca cuidarme, no saliendo, procurando por no salir y estar pues pendiente. La gente, mire, esto es muy importante, Manuel, porque es decir, ya aquí hay una disposición, y es donde se ha privilegiado o se le ha dado, para no abrir debates innecesarios, se ha dado amplitud a la reactivación económica. O sea, quedó clarísimo que el país necesita reactivarse económicamente, que cada vez son más los sectores que piden hacerlo, y en ese orden de ideas, entonces, el tema del cuidado, de las medidas, de la protección, se vuelve un tema meramente personal. Es decir, aquí depende de cada uno entender una cosa: se acaba la cuarentena, no la pandemia. El virus sigue estando ahí.
Sí. Eso es lo que hay que tener claro. Quizás suena como un mensaje bastante trillado por parte no solamente de nosotros, todo el trabajo que han venido realizando los medios de comunicación en todo el país, y es que el cuidado depende de cada uno de nosotros. Entonces, por supuesto, comienza una reactivación, vamos a encontrar más sectores de la economía funcionando de manera normal, y es por eso que entonces es imprescindible en este momento que todos nosotros no olvidemos salir a la calle sin nuestro tapabocas. Bueno, que aparte ya creo que el uso del tapabocas se convirtió en algo normal para la mayoría de las personas. No he visto ya personas en las calles realmente sin uso de tapabocas. Ya usted no sale de casa sin tapabocas. Sí. Y si sale sin tapabocas se devuelve por el tapabocas. Sí, además uno siente que sale incompleto. Que está incompleto. Cambiemos de tema, ¿le parece? Sí, señor. Cambiemos de tema, vamos a hablar del aeropuerto internacional Matecaña. Se unen una cantidad de elementos bien interesantes alrededor del aeropuerto. Primero, el cumpleaños de Pereira, que es la mejor y la más hermosa de las excusas para inaugurar la nueva terminal de ese aeropuerto. Va a ser el domingo 30 de agosto, cuando la ciudad está cumpliendo 157 años, sus primeros 157 años, y se une otro hecho y otra bonita coincidencia en medio de lo difícil que ha sido este año para todos, y es que la apertura, la inauguración de esa nueva terminal va a coincidir también con la plena reactivación de la operación aérea en el país. Veníamos con unos vuelos, los primeros del plan piloto, recordarán ustedes que se lo contamos, se lo mostramos, de la aerolínea EasyFly, que conectó a Pereira con Antioquia. Eso ocurrió en la terminal vieja, que se va a demoler. Pero la puesta en marcha de esta nueva terminal, bellísima, preciosa, digna de cualquier ciudad, por lo menos de Latinoamérica, va a coincidir con la reactivación de la operación aérea en todo el país. Ya vamos a conectar con Bucaramanga, con Bogotá, con la costa atlántica, y quienes vengan a la ciudad de Pereira pues se van a hallar una gratísima impresión de nuestro aeropuerto. El alcalde habló del tema, Manuel, ¿no? Sí. Interesantísimo, Johan, porque yo sé que hay muchas personas que están viendo a esta hora esta transmisión y que quizá no conocen un poco lo que es la historia de la creación del aeropuerto Matecaña. Pues algo que a mí también me impresionó un poco la forma cómo se creó este aeropuerto, y que bueno, tiene que ver mucho con la donación de terrenos, de que los mismos pereiranos metieron sus manos para limpiar el terreno, que invitaron, hicieron muchísimas actividades como ferias, ventas de comidas para poder ahorrar los recursos económicos, los primeros recursos económicos con los que se construyó la pista de aterrizaje. Y de esto quedan muchísimas anécdotas, entre ellos las que nos cuenta el alcalde Carlos Maya, y que tuvimos la oportunidad de conversar el día de ayer con él. Así que mejor escuchemos un poco de qué fue lo que nos dijo y cómo recuerda justamente el alcalde Carlos Maya estas vivencias de niño con el aeropuerto Matecaña. Bueno, estamos muy contentos con la inauguración del Aeropuerto Internacional Matecaña. Tiene toda una infraestructura con los últimos estándares nacionales e internacionales para garantizar una buena prestación del servicio y con ello garantizar la conectividad de Pereira con Colombia y con el resto del mundo. Pasamos de tener 12.000 metros cuadrados para atender a los pasajeros a 42.000 metros cuadrados, una longitud y un área muy importante para garantizar más conectividad, más vuelos y por supuesto pasajeros más satisfechos. ¿Sabe usted cuándo fue el primer vuelo comercial en el aeropuerto Matecaña? Se lo voy a decir y se los voy a compartir. En 1947, el 24 de junio, para ser más exactos, porque es que el 23 de junio hubo un vuelo, digamos un vuelo inaugural, pero no fue un vuelo comercial. El 23 de junio de 1947, ese día aterrizó un avión Douglas de la aerolínea Avianca. Bueno, de hecho ahí están las imágenes. Y un día después, ya el 24 de junio de ese 1947, sí fue ya el día en que se dio inicio a la operación comercial del aeropuerto. El primer piloto que estuvo al frente de un avión comercial ese día fue el capitán Luis Carlos Londoño Iragorri.
se llama o fue el nombre del piloto comercial que aterrizó por primera vez en el Matecaña. Mire, Manuel, lo que usted estaba diciendo ahorita y que sorprende mucho a propios, pero sobre todo a extraños, sobre la forma en que se construyó el aeropuerto de la ciudad de Pereira. Eso distingue al pereirano en el resto del país por ese espíritu combativo, ese espíritu solidario, ese espíritu comunitario. A punta de convites fue que se construyó no solo el aeropuerto, que es el protagonista hoy. Pasó lo mismo con el estadio, por ejemplo. El primer estadio que tuvimos en Pereira, el antiguo Hernán Ramírez Villegas, fue a punta de convites, de empanadas, de aportes, de cada familia aportando un ladrillo, y así hemos hecho muchas de nuestras obras, y qué bonito que hoy, cuando tenemos un aeropuerto tan moderno como el que vamos a inaugurar, pues recordar esa historia. Sí, había algo muy interesante entre las palabras del alcalde Carlos Maya, no la tuvimos en este segmento video que salió al aire, sí. Sí, pero la verdad que la anécdota, vamos a decirlo, bastante bonita, los recuerdos, porque incluso él decía, estaba pequeño, mis padres me llevaban los domingos al aeropuerto, palabras textuales, a chupar raspado, a comer mango. Eso era plan. Sí, a comer mazorca y a ver cómo aterrizaban y cómo despegaban los aviones. Y eran filas de personas haciendo lo mismo el fin de semana. Eso era plan de domingo en la tarde. A mí me tocó tal vez ya al final de cuando la tradición de pronto fue cambiando un poco, ya también por temas de reglamentos aeronáuticos, pues ya no lo permitían, pero eso era plan de la tarde. La venta de mazorcas en los alrededores del aeropuerto y plan de familias ver aterrizar y despegar aviones. Creo que de pereiranos que se respete y que sea de esa época, tiene alguna historia dominical o de fin de semana con el antiguo aeropuerto Matecaña. Mire, hemos preparado una pieza gráfica muy interesante para ampliar más detalles de una manera muy ilustrativa de la historia de este aeropuerto Matecaña, del que nos sentimos tan orgullosos los pereiranos. Este 30 de agosto, en la celebración del aniversario de Pereira, el alcalde Carlos Maya inaugurará la nueva terminal del aeropuerto Matecaña. En total, se invirtieron 360.000 millones de pesos. Pereira tendrá uno de los aeropuertos más modernos del continente. La nueva edificación de 22.500 metros cuadrados tendrá 300 parqueaderos subterráneos, paneles solares, 20 módulos de check-in, 4 salas de embarque, 4 muelles de abordaje, 8 ascensores y 8 escaleras eléctricas. Desde el primer vuelo de un Douglas de Avianca el 23 de junio de 1947 hasta el vuelo de EasyFly del pasado 18 de agosto, Río Negro, Pereira, Río Negro, la operación del Aeropuerto Internacional Matecaña solo se interrumpió durante 5 meses por la pandemia de la COVID-19. Poco a poco se irán abriendo nuevas rutas a Cartagena, Bogotá y otros destinos desde Pereira. El Matecaña es el más importante aeropuerto de la región, con cerca de 2 millones de pasajeros al año, mientras que el Edén de Armenia moviliza 400.000 y la Nubia de Manizales 200.000. Bueno, pues ahí está, queríamos hacer esta, si me lo permiten decirlo de esa forma, esta especie de reconocimiento, de homenaje a nuestro aeropuerto Matecaña, que una vez más será orgullo, lo ha sido siempre, porque ha habido además muchos eventos alrededor de la historia del aeropuerto y esperamos que siga teniendo historia para largo, ahorita con una nueva casa, ese edificio tan moderno que se construyó. Algo que me llama muchísimo la atención y que tal vez lo dejamos pasar aunque mostrábamos en imágenes, es que el aeropuerto Matecaña actualmente, antes de la pandemia, recibía al 70% de los viajeros que llegaban al eje cafetero, ¿sí? A más del 70%. Y desde sus inicios ha sido el centro donde han aterrizado figuras de la vida pública, no solamente del país, sino también internacional. Ahí aterrizó el Papa Juan Pablo II. ¿Cómo no? Cuando estuvo de visita, visitando a la población de Armero. Así es. Estuvo de visita
el actual rey de España cuando aún era príncipe de Asturias, y también vino a visitar también a la ciudad de Armenia luego del terremoto. Así como él, muchísimas personas, artistas, cantantes. Muchas personalidades. Y muchos viajeros en general, yo creo que no solo del eje cafetero, sino del norte del valle, que también les sirve para su movilidad llegar al aeropuerto Matecaña. De las últimas, Lionel Messi aterrizó en ese aeropuerto hace unos 15, 20 años aproximadamente. En el Suramericano Sub-20 del 2005. Así es. Del 2005. Lo veo muy informado con el tema del aeropuerto. Felicitaciones, ¿no? Le ha trabajado dura el tema del aeropuerto estos días. Bien, mire, vamos a avanzar, vamos a cambiar de tema, porque no podemos dejar, Manuel, de lado nunca nuestro compromiso con la comunidad, ponernos del lado de la ciudadanía. Siempre hemos dicho, nosotros lo que podemos y tenemos a nuestra mano lo ponemos a su disposición. Las cámaras de Noticias 1A, los micrófonos de Noticias 1A, y servir de canal entre usted y las autoridades a quienes les corresponde escucharlos y solucionar sus problemas. Estuvimos en Dos Quebradas, donde hay una comunidad, Manuel, bastante preocupada. ¿Por qué? Sí, específicamente es el barrio San Gregorio. En este barrio San Gregorio, dos habitantes están muy preocupados porque ellos temen que el barrio sea una repetición, vamos a decir, una escena repetida de lo que fue Terrazas de la Villa, Portal de la Villa. Portal de la Villa. Sí, exactamente, porque hay una empresa que está realizando unas obras de alcantarillado y ellos dicen que esas obras han ido debilitando parte del terreno donde están ubicadas las viviendas. Pues algunas viviendas ya presentan grietas, algunos andenes se han levantado un poco y ellos están solicitando a las autoridades en este momento que por favor tomen cartas en el asunto y que por favor visiten también este sector para que ellos puedan verificar cuál es la problemática que se presenta. ¡El clamor es el derecho a la vida! ¡Por favor! Serviciudad vendió unos derechos de alcantarillado del Central Park, que es un megaproyecto habitacional. Y la pretensión de ellos es pasar unas obras de alcantarillado de un colector de aguas negras por un talud de tierra. Las casas al frente de ese talud donde están haciendo excavaciones están agrietadas. Ganamos una acción popular porque fue con base a muchas pruebas que se enviaron al Tribunal Contencioso Administrativo y ellos dieron el veredicto que sí había una descompensación de terreno aquí en San Gregorio y que se debían hacer obras de mitigación de riesgo. Estaremos atentos, ¿no? Porque este tipo de denuncias, por supuesto, no pueden quedar allí, sino que lo que esperamos es respuesta de las empresas correspondientes, en este caso la empresa que está haciendo allí estas obras de alcantarillado, ¿no? Sí, llama muchísimo la atención y subrayemos en este momento, Johan, de que se han venido repitiendo muchísimo las denuncias de la ciudadanía que se comunica con nosotros a través de nuestro perfil de Facebook, a través de nuestra línea de WhatsApp. Y es importante para nosotros que ustedes sigan contando con este canal de denuncia. Donde ustedes lo soliciten, allí estaremos. Tenemos a nuestro corresponsal en este momento en la calle, Vladimir Ospina, quien el día de hoy trae más información, atendiendo a más comunidades. Atendiendo más denuncias comunitarias. Mire, hay mucha inquietud. Esto, lo que pasaba en Dos Quebradas, vamos a venirnos ahora a Pereira, porque hay mucha inconformidad de los habitantes que viven en la zona aledaña a la glorieta de Corales y de los conductores que transitan por esa glorieta, que se construyó como una solución vial al tráfico que se represa en ese punto, en ese importante punto de conexión de Cuba. Pues la obra está más o menos en un 95% terminada, según lo dice la Secretaría de Infraestructura de Pereira, pero los ciudadanos siguen sintiendo que falta algo, que algo no termina de concretarse para que la movilidad fluya y para que también los peatones tengan sus espacios. Pero que sea Vladimir Ospina quien nos cuente más detalles, Vladimir, de lo que está sucediendo allí en la glorieta del barrio Cuba, por favor. Manuel y Johan, muy buenos días. Por invitación de la ciudadanía, Noticias 1A llegó hasta la glorieta de Corales, ese sector con una obra de importante impacto, pero que tenía muchas expectativas que al final no lograron suplir las necesidades de la comunidad, según lo que pudimos verificar el día de hoy. Los más afectados inicialmente, los peatones. Mire, me tocó bajar hasta allá. Yo me imaginaba que aquí habían dejado algo para pasar así.
Entonces, como, o sea que aquí no hay paso peatonal, porque mire, toca uno bajar hasta allá, arriesgándose uno ahí, porque mire, yo no entiendo, como que esto quedó horrible. Los conductores de vehículos también aseguran que sí hay una solución cuando no hay hora pico, pero en los momentos de alta congestión es muy difícil el tráfico en esta zona. Escuchemos lo que piensan. Yo digo que esto siguió lo mismo, simplemente un poquito más grande, pero era el mismo atracón de siempre. Esto yo le veo que no sirvió, la verdad no. Sí, iba a ser unos puentes elevados y a la final resultó fue una ampliación de la glorieta. Entonces desconocemos el motivo por qué tomaron esta determinación y no hicieron la hora que debía de ser. Es entonces la percepción que hay en la glorieta del sector de Corales. Satisfechos por una parte porque se amplió la vía, pero siguen requiriendo algunos espacios para los peatones y semaforización para el tema vehicular. Ustedes sigan con más Noticias 1A. Bien, Vladimir, muchas gracias. Algo más sobre este tema es que hay que dejar algo también claro, y hay una segunda etapa de la obra y es la construcción de un puente elevado, ¿no?, que va a permitir que la movilidad pues realmente tenga el punto que se espera, o sea, tan óptima como se espera. El puente elevado que permita un cruce por la parte de arriba en dos sentidos, y otros dos sentidos que convergen en esa glorieta, pues lo hagan por la glorieta misma. Algo muy similar a lo que se está haciendo en la glorieta de Postobón en Dos Quebradas, para que tengamos una idea, ¿no?, quienes transitan por ambos sectores. Bien, Manuel, nos estamos yendo, por supuesto, quedando con toda la agenda informativa por delante de las noticias que vamos a ir desarrollando. Tenemos una nota en breve, la vamos a encontrar en nuestras plataformas, sobre la situación en el barrio Japón, en la vía que conecta Japón-Frailes, ¿no? Sí, situación bastante delicada, con lo cual pudimos adelantar algo el día de ayer. También un informe bastante completo que lo pueden conseguir en nuestra página www.noticias1a.com. Un informe en texto, el que vamos a ofrecer durante la jornada de hoy ya es un informe audiovisual con muchas más imágenes de cómo se encuentra la vía y una explicación de qué es lo que está pasando con la vía Frailes-Japón hasta el momento. Bien, nos vamos a ir. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión de Noticias 1A 7:30 de este viernes. Buen fin de semana, gracias, quédense con nosotros. Información permanente de Pereira, el eje cafetero y Colombia en www.noticias1a.com. Adiós. Hasta luego.